Hola, en este nuevo video vamos a contar un hecho que ha pasado hace unos pocos días, a finales de junio del año 23, y es el sobrevuelo de la nave Bepi Colombo por el planeta Mercurio. Soy René Dufar, soy astrónomo y trabajo en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Me gustaría resaltar que compañeras y compañeros del Instituto de Astrofísica de Andalucía, aquí en Granada, han participado en la construcción de algunos de los instrumentos que están a bordo de la nave Bepi Colombo y que va a orbitar el planeta Mercurio, obteniendo muchísima información sobre este planeta. Las imágenes que pudimos ver en las redes fueron más o menos estas, unas imágenes tomadas desde la nave Bepi Colombo cuando sobrevolaba el planeta Mercurio. Vemos parte de la nave y ahí en el fondo estas imágenes del planeta Mercurio siendo sobrevolado y alejándose de la nave o la nave desde el planeta. Pero ¿cómo comenzó todo esto? Todo comenzó en octubre de 2018 cuando la nave Bepi Colombo sale desde la Tierra, luego se aleja desde el planeta Tierra y se acerca por primera vez al primer sobrevuelo de la Tierra que le da un empujón para luego acercarse al planeta Venus. Tiene un primer sobrevuelo del planeta Venus que nuevamente le da un empujón. Todas estas asistencias gravitatorias que se llaman son para poder llegar al planeta Mercurio sin ninguna velocidad respecto al planeta Mercurio. Segundo sobrevuelo de Venus y primero de Mercurio. Luego se separa la nave de Mercurio y ya se prepara para el segundo sobrevuelo ahora de Mercurio en junio de 2022, como hemos visto recién. La noticia de estos últimos días fue del tercer sobrevuelo de Mercurio, que fue en junio de 2023, y ya los próximos sobrevuelos ya son para quedarse en órbita alrededor de Mercurio. En todos estos sobrevuelos lo que se hace es probar, hacer test de los instrumentos, se activan algunos, se colocan en hibernación otros, y más que nada para saber que la salud de los instrumentos estén más o menos en orden. Todo esto se hace desde el Centro de Control de la Agencia Espacial Europea en colaboración con JAXA, que es la Agencia Espacial Japonesa. Algunas de estas imágenes que obtuvo Bepi Colombo son de baja calidad, podríamos decirlo así, y podemos ver la superficie del planeta Mercurio con algunas características que son muy parecidas a las lunares, muchos cráteres, algunos superpuestos unos con otros, y podemos ver algunas características típicas como grandes grietas. En esta imagen del sobrevuelo han colocado nombres en algunas de las características del planeta Mercurio y si nos acercamos un poquito podemos distinguir algunas de ellas. Podemos ver grandes fracturas que hay, este triple cráter que hay en la superficie de Mercurio, y cuando acercamos un poco la imagen ya se ve que es de baja calidad porque se puede ver muchos píxeles. Esto es más que nada porque la cámara que obtuvo estas imágenes es una cámara de control, es una cámara de sobrevuelo. No es la cámara principal de las imágenes. Otras de las características que podemos ver en la superficie de Mercurio son esas bandas ya sobre el terminador del planeta, y se pueden apreciar zonas más llanas superpuestas a los cráteres de Mercurio. También se puede ver ese juego entre sombras de los cráteres y las zonas llanas. Si te está gustando todo este material, no dudes en suscribirte al canal y enviarle este link a tus conocidos. Pero vamos a quedarnos con lindas imágenes, por ejemplo esta del cráter Van Eyck, obtenida por la nave Messenger, o esta otra imagen del cráter Mena, obtenida por Messenger nuevamente, donde se pueden ver esos rayos que irradian de ese cráter. Este es el más bonito de todo, el cráter Apollodorus, que tiene unas fracturas enormes y tiene una estructura muy bonita.
Y por último, los dejo con estos extraños huecos que se observaron en la superficie de Mercurio, algunos bastante profundos. Muchas gracias por haber visto todo el video y si te ha gustado, no dudes en suscribirte y enviarle este link a los conocidos que tengas. Muchas gracias. Me gustaría resaltar que compañeras y compañeros del Instituto de Astrofísica de Andalucía, aquí en Granada, han participado en la construcción de algunos de los instrumentos que están a bordo de la nave Bepi Colombo y que va a orbitar el planeta Mercurio obteniendo muchísima información sobre este planeta.